acción humana es típico, estaríamos en la primera categoría, ¿no es cierto? Luego de ello tenemos que evaluar si al siguiente peldaño decimos, ¿es antijurídico? ¿Es contrario, o sea, al derecho o afectado el derecho de alguien, ¿no es cierto? ¿O ha afectado un derecho? ¿No es cierto? Es antijurídico, contrario, ¿no es cierto?, a la ley. O sea, es contrario ese comportamiento a la ley, es antijurídico, ¿no es cierto? Es antijurídico o hay la afectación de un derecho. Entonces diríamos que si hay la afectación de un derecho, entonces es antijurídico ese comportamiento, ¿no es cierto? Ha contravenido una norma, entonces ese comportamiento sería antijurídico. Segundo peldaño, ¿no es cierto?, se ubica. Y como consecuencia de que es antijurídico, entonces viene, ¿no es cierto qué? La culpabilidad. Diremos, el hecho es típico, es antijurídico, veremos la culpabilidad, si es culpable. Y si es culpable, entonces podemos imponerle una sanción, es punible. Y entonces así van las categorías, ¿ya? En esos peldaños, acción típica, ¿no es cierto? Antijurídica, culpable, punible. Esos peldaños, ¿ya? Por ejemplo, si la acción, por ejemplo, no es antijurídica, no contraviene las normas, no contraviene el derecho, entonces no podrá ser, no podría avanzar al siguiente peldaño, que sería, ¿no es cierto?, la culpabilidad menos la punibilidad. Les pongo, por ejemplo, la legítima defensa. Si, ¿no es cierto?, la legítima defensa está permitido por la ley. Y entonces la ley, ¿qué dice? Uno puede, ¿no es cierto?, tener un comportamiento, ¿no es cierto?, en protección, dice, de un tercero o de uno mismo, en defensa, ¿no es cierto?, por ejemplo, de su derecho a la vida. Y entonces es legítimo que yo pueda, en todo caso, de repente, matar a una persona, ¿no? O sea, es legítimo porque si hay, obviamente, los presupuestos de la legítima defensa que están establecidas en el artículo 20, ¿no es cierto?, del Código Penal, en numeral 5, que si no me falla la memoria, no, el numeral 3, ¿ya?, del Código Penal. Entonces, si se cumple con los presupuestos, no vamos a hablar ahora porque no es parte general, ¿no? Pero ya debemos estar recordando, ¿no es cierto? El 20, numeral 13. Si obro en legítima defensa están los presupuestos, ¿no es cierto? Entonces, el comportamiento no sería antijurídico, pues, ¿no es cierto? No sería antijurídico, sino por el contrario, mi comportamiento está dentro de lo que la ley me permite. Como alguien diría, la ley me permite matar en protección de mi derecho, ¿no es cierto?, a la vida. Consecuentemente, si yo he actuado, ¿no es cierto?, en legítima defensa, no podría ser culpable, mucho menos me podrían sancionar con una pena. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta esas categorías en el delito, ¿no es cierto?, para poder entender, en todo caso, si un comportamiento es típico o no es. Y para hacerlo un poco más resumido, de repente alguien dirá, pues, los elementos objetivos y subjetivos se cumplen, ¿no? Y eso lo veremos con un poco más, digamos, de atención en lo que vamos a analizar, ¿ya? Entonces queda claro, o sea, el derecho es una ciencia, un conjunto de normas, ¿no es cierto? Y ya, es fácil. Les recuerdo, ¿no? Por eso hablo yo del principio de legalidad que vamos a ver ahora, seguramente más rápido, ¿ya? Entonces, pero el penal pues nace como un medio de control, digamos, más drástico, ¿no? Al cual, en todo caso, dice, ¿no?, el derecho penal, deben de acudir en última ratio o en última instancia. Y efectivamente esto es así, porque yo no puedo acudir al derecho penal siendo un medio drástico. Primero tengo que acudir, por ejemplo, a la religión, a la educación, ¿no es cierto?, a la ética, a los valores, a otras instituciones para que puedan resolver ese conflicto social.
Y si es que no se puede, entonces recién acudimos al derecho penal, porque el derecho penal es violento, ¿no? Porque el derecho penal, como ustedes han podido ver viendo nomás el 106, hay penas de 6 a 20 años, hay pena de cadena perpetua. Están viendo ustedes de que, como se dice, este señor Abiel Guzmán ha sido sentenciado, ¿no es cierto?, a cadena perpetua. Entonces, las penas son altas. Y si nosotros hablamos de los tipos penales, por ejemplo, el delito mismo de terrorismo, crimen organizado, ¿no es cierto?, tráfico, entonces, para nosotros mismos lo vemos como violento. El derecho penal siempre se ha dicho que es de última, cuando las demás instituciones recién voy a aplicar o debe intervenir el derecho penal. ¿Ya? Ahí debe intervenir el derecho penal. Pero a veces pues pensamos como en política criminal de que el derecho penal debe intervenir para solucionar el problema de los conflictos sociales que existen o para resolver la delincuencia, pensamos que el derecho penal ha nacido. Y entonces eso no es cierto, dice, no, el profesor Muñoz Conde, por ejemplo, el español, dice, no, el derecho penal no ha nacido para, o sea, para poder corregir conductas o para controlar, ¿no es cierto?, la delincuencia. No, no ha nacido para ello. Ustedes dicen, no, lo han convertido del derecho penal de represión y no lo que efectivamente es de prevención. Porque todas las conductas quieren ustedes entonces reprimirlo, dice el profesor Muñoz Cohen. Todas las conductas quieren reprimirlo. Y todavía con sanciones altas. Y él dice, no, va a llegar un momento en que todos ingresen a los penales y no va a haber quién. Obviamente no cierre la puerta de los penales. ¿Quién echa el candado? Y entonces así no se puede pensar en política criminal por parte del Estado, pensando que con penas altas y con delitos vamos a solucionar el problema de la delincuencia. ¿Ya? Ese es un aspecto que tienen que tener en cuenta. Se debe de acudir, ¿no es cierto?, siempre cuando las demás instituciones no puedan solucionar, porque es violento. Esa es su naturaleza, ¿no? Es un medio de control social violento, pues. ¿No? Hay que imponer penas altas, son delitos graves, ¿no es cierto? Y no me escuchan. Tengo problemas con el internet. Bueno, voy a tratar en lo posible de no compartir para que en todo caso creo que estamos con el problema del internet, ¿ya?
Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones, ¿no? Del derecho penal. Entonces, una función básicamente es de protección de la sociedad, ¿no? Por un lado, se tiene que proteger o tiene que establecerse reglas, pues, de conducta, ¿no? Que la sociedad, si no hay normas, reglas, que en todo caso controlen el comportamiento de los seres humanos, podríamos excedernos, ¿no? Y entonces tiene que haber. Entonces, por eso se dice que hay una función de protección, ¿no? De la sociedad, castigando las infracciones, ¿no es cierto? Ya por lo que obviamente, pues hace rato decíamos, ¿no? Es de naturaleza represiva, ¿no? Es de naturaleza represiva. Entonces, ahora, tiene una función también preventiva, ¿ya? O sea, preventiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué preventiva? Por medio justamente de la prevención, ¿no es cierto?, de esas infracciones, de posible, obviamente, comisión futura de homicidio, por ejemplo, de Irapo. Oye, ¿sabes qué? No puedes matar a una persona. No puedes sustraer un bien, no puedes tener relaciones sexuales contra de su voluntad, no puedes privarle la libertad a una persona, ¿no es cierto? Entonces, la norma tiene que ser antes, ¿no? Tiene que estar antes. Ustedes saben muy bien por el principio, ¿no es cierto?, de temporalidad, la ley es aplicable de aquí para adelante. Una vez publicada en el peruano, al día siguiente es vigente, ¿no es cierto? ¿Se recuerda? Entonces, por eso se dice de que es de prevención. Y eso es discutible quizás en la doctrina. Al día de la fecha se discute, por ejemplo, con los alemanes, porque al final dicen, oye, si el derecho fuera de prevención, pues al final creemos que no es cierto, porque cuando ya se cometió el delito, recién interviene el derecho penal. Recién interviene el derecho penal. Ya se cometió el delito, recién interviene el derecho penal. Y ya, entonces, ¿de qué prevención podemos hablar si el derecho penal interviene recién cuando ya se cometió el delito? ¿No? Eso es una discusión, pero sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la función del derecho penal es preventivo, ¿no? O sea, a través de ella vamos a poder prevenir las infracciones que tenemos en el Código Penal o de una posible comisión, ¿no es cierto?, de un delito más adelante. ¿Por qué? Porque obviamente en el Código Penal está señalándote de que esos tipos penales te está señalando que no puedes cometer esos comportamientos. Porque si vas a cometer, te van a imponer una sanción de 6 a 20 años, ¿no es cierto? Y entonces por eso se dice que hay una función de protección de la sociedad y hay una función de prevención, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un derecho penal peruano, o sea, nuestro derecho penal es un derecho penal de acto, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Es un derecho penal de acto, pero ¿por qué es un derecho penal de acto? O sea, porque la punibilidad, ¿no es cierto?, se vincula a una acción concreta, descrita típicamente, y la sanción solo representa la respuesta al hecho individual y no a toda la conducción de la vida del autor o a los peligros que en el futuro se esperan del mismo. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir que es un derecho penal de acto? A mí me van a sancionar por lo que yo hice, o sea, mi conducta, ¿no es cierto? Mi conducta obviamente ha sido de quitarle la vida a otra persona. Entonces, me van a sancionar por mi conducta de haberle quitado la vida a otra persona, por ese hecho. Y entonces, por eso es que también se habla bastante de imputación objetiva, ¿no es cierto? Se habla bastante de imputación objetiva. ¿Por qué? Porque justamente a mí, o sea, o a la persona o al sujeto activo, van a castigar por lo que hizo. Ya, les pongo un ejemplo, en todo caso, que siempre se habla de imputación objetiva. En este momento, por ejemplo, ¿cuál es el rol que ustedes cumplen
en este momento conmigo? ¿Cuál es el rol que están realizando ustedes? A eso se refiere cuando hablamos de derecho penal y acto. ¿Cuál es el rol que cumplen en este momento ustedes? ¿Acaso no es el rol de ser alumnos del quinto semestre del curso de Derecho Penal y están ahí en esta aula? Ese es el rol que cumplen ustedes, ¿no es cierto? Y entonces ese rol es lo que en este momento, ¿no es cierto?, a cada uno se le va a señalar. Pero yo no sé que de repente saliendo, ¿no es cierto?, del curso o terminando el curso, cumplan otros roles. Cumplan el rol de ser madre de familia, padre de familia, hijo, ¿no es cierto? Cumplan otro rol. Pero en este momento cumplen un rol de ser alumnos del quinto, del curso de Derecho Penal. Y entonces, justamente cuando se comete un hecho, un delito, vamos a ver y decir, oye, ¿cuál es el rol que tú has cumplido en ese momento? ¿Cuál es el rol? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el hecho que tú cometiste? ¿Qué comportamiento típico cometiste? ¿Cuál es tu conducta que cometiste? ¿No es cierto? O agarraste tu arma, apretaste el gatillo, ¿no es cierto? Y disparaste. Entonces, ese hecho es la que vamos a sancionar. Ese hecho es lo que vamos a sancionar. No lo demás, no su pasado, que claro, es discutible porque obviamente también dicen para poder aplicar la reincidencia, la habitualidad, ¿no es cierto? Pero eso es para justamente aplicar penas, ¿no es cierto?, altas, nada más. Pero lo que vamos a sancionar es el comportamiento, o sea, lo que realizó. Por eso cuando vamos a subsumir, hace rato les decía, ¿no? Un hecho que se produce en la realidad, ese hecho vamos a tener que probar si efectivamente ha tenido la intención de matar. Lo demás no vamos a probar, la ley no se prueba. Y entonces, si ese hecho se ha producido, entonces me voy al tipo penal, lo voy a encuadrar, lo voy a subsumir, ¿no es cierto? Entonces diré, ah, sí, ahí estamos ante un delito de homicidio simple, o estamos ante un homicidio calificado, o estamos ante un parricidio, o estamos ante un feminicidio, ¿no es cierto? Vamos a tener que subsumir. Entonces, el derecho penal, ¿no es cierto? Nuestro, el derecho penal peruano, es un derecho penal de acto. Ya, es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor, como alguien dijera. No un derecho penal de autor. ¿Por qué? Porque si yo voy a perseguirlo a esa persona por su ideología, por su pensamiento, porque de repente tiene una característica como lo señalaba Lombroso, ah, este es delincuente, no, o por su pasado, entonces no. Yo voy a sancionar, por más delincuente que fuera, por más ranqueado que fuera, ¿no es cierto?, este delincuente, yo le voy a sancionar por un hecho que cometió. Y si obviamente el Código Penal me dice, este es reincidente, es habitual, lo que va a hacer es simplemente incrementar la pena, va a ser obviamente mayor. Aunque eso también es discutible porque eso es, obviamente, afectaría la cosa juzgada. Hasta el día de la fecha eso viene siendo, ¿no? Trabajado a nivel a nivel de investigación. Pero lo cierto está que sí existe la reincidencia, la habitualidad, pero con el objetivo de incrementar las penas. ¿Ya? O sea, yo, ya se entiende, ¿no es cierto? Voy a sancionar, voy a perseguir por lo que hizo. Por eso se dice un derecho penal de acto. No, o sea, obviamente un derecho penal de autor, obviamente que esto genera pues castigar por determinadas cualidades de las personas, ¿no? Y eso no es así. ¿Ya? Se entiende, ¿no es cierto? O sea, porque cuando vayamos a subsumir, yo voy a los hechos. Por eso hablamos siempre de imputación objetiva y no imputación necesaria, por favor, no confundan imputación objetiva e imputación necesaria, como que a veces ciertos colegas confunden y hablan como que fueran iguales estos términos de imputación objetiva e imputación necesaria. No, que tiene relación, sí, pero para poder nosotros entender, estamos, digamos, hablando de imputación objetiva en el derecho penal.
Por eso es que se habla, ¿no es cierto?, de elementos objetivos, y no es suficiente los elementos objetivos, sino el elemento subjetivo para poder sancionar una conducta. Mundo interno, mundo exterior. Entonces se sanciona. ¿Ya? Imputación objetiva. Imputación necesaria en procesal penal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí obviamente me voy a exigir, ¿no es cierto?, para perseguir, procesar a una persona, un hecho concreto por el cual en todo caso debe estar comprendido una persona. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a los principios rápidamente del derecho penal. Nosotros en el derecho penal conocemos el principio de legalidad, ¿correcto? Pero ¿qué es el principio de legalidad? Y hace rato hemos hablado. Justamente que un hecho, decimos, ¿no? Un hecho solo puede ser considerado delito, ¿no es cierto?, si se encuentra establecidos como tal en la ley, ¿no es cierto? Un hecho solo puede ser considerado delito si se encuentra establecido en la ley. Un hecho solo, ¿no es cierto? Principio de legalidad. Por eso les decía en la anterior clase, ¿no? O sea, les decía de que la fuente privilegiada, y algunos dicen la única fuente, es el derecho penal. Mejor dicho, ¿no es cierto? La ley, la ley, la ley. Pero eso no implica que los demás, o sea, las demás fuentes no le interesen, sí, o interesa. Interesa la doctrina, interesa la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda a interpretar correctamente la ley. Pero principio de legalidad tiene que estar antes en la ley. Por ejemplo, si en este momento se sanciona el comportamiento de no quitarse el sombrero para poder saludar a una persona, tanto que estamos hablando de sombrero, ¿no? O de repente se establece que hay que utilizar sombrero, pues, para poder, ¿no?, caminar en la calle. Se sanciona hoy día. Ustedes saben que el legislativo que da tantas leyes totalmente incoherentes, ¿no?, del tipo de parlamentarios que tenemos, eso entre comillas, ¿no es cierto?, o entre paréntesis, y se les ocurre, pues en otro momento discutiremos, ¿no? Ya pues se dice, hoy sabes que tienen que utilizar sombrero o no utilizar sombrero. La ley es vigente al día siguiente de su publicación, ¿no es cierto?, en el peruano. Y se publica. Pero el hecho es cometido hoy día, y hoy día pues simplemente no he utilizado el sombrero, ¿no es cierto? Y me van a poder sancionar, ¿no? ¿No es cierto? O no he saludado a una persona, ¿me van a sancionar? No. ¿Por qué? Porque la ley va a ser vigente recién una vez que haya sido publicada al día siguiente en el peruano. Eso lo sabemos. Vigencia, ¿no es cierto?, de la ley penal, en este caso, de la ley penal, ¿no es cierto?, de aplicación inmediata. Principio de legalidad. Siempre la ley. Por eso les decía, siempre hay que tener un código penal actualizado. Si no tengo actualizado, no voy a poder, obviamente, aplicar de manera correcta también. Principio de legalidad. Y el otro principio es el principio de lesividad. Principio de lesividad. ¿Pero qué es el principio de lesividad? No confundir con lesiones, ¿ya? Claro, vamos a hablar de lesividad, pero a través de los bienes jurídicos protegidos. O sea, solo se sanciona los actos que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. Lesividad. Solo, o sea, se sanciona actos que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. Por ejemplo, cuando yo voy a quitarle la vida a una persona, estoy afectando, ¿no es cierto?, la vida de una persona. Y la vida de una persona es el bien, en el homicidio, es el bien jurídico protegido. Y entonces, por eso se dice que es un delito de lesión, quitarle la vida. Por eso se dice, hay delitos de lesión y hay delitos de peligro. Porque hay delitos de peligro, por ejemplo, cuando uno está conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, es un delito de peligro. ¿Por qué? Porque el solo hecho de conducir ya es un tipo penal, ya es delito. Entonces, en el principio de lesividad se dice, si ha lesionado un bien jurídico, entonces hay que sancionarlo.
¿no es cierto? Hablamos de un sistema de protección de bienes jurídicos protegidos en nuestro sistema, entonces hablamos de lesión, ya a un a bien jurídico protegido. El otro principio, el principio de la culpabilidad, recuerdan, ¿no es cierto? El principio de la culpabilidad dice, ¿no? La legislación prácticamente lo ha definido como responsabilidad, como responsabilidad. Solo, dice, se puede imponer la pena cuando el hecho, ¿no es cierto?, le es reprochable a la gente, ¿no es cierto? En todo caso, se excluye pues la responsabilidad de personas jurídicas. Solamente pueden cometer delito las personas naturales. Las personas jurídicas no pueden cometer delito. Entonces, el principio de culpabilidad me dice, no, solo se puede imponer pena cuando el hecho le es reprochable a la gente. Cuando efectivamente, ¿no es cierto?, es el que efectivamente ha cometido el hecho que constituye delito. ¿Ya? Estos principios están en el Código Penal, título preliminar, tienen que tener en cuenta eso, o sea, si nos recordamos, ¿no?, con la parte general. El otro principio es el principio de la proporcionalidad de las penas, proporcionalidad de las penas. O sea, las penas, dice el Código Penal, ¿no es cierto?, establecidas en función, o sea, se han establecido en función al bien jurídico protegido, ¿no? O sea, se impone de acuerdo a la magnitud del daño, ¿no es cierto?, causado. Por ejemplo, si se ha afectado, por eso es que hay un ordenamiento, pues hay un orden en el Código Penal. Si ustedes, digamos, ven, empezamos por la protección de la vida. Y si nosotros ingresamos a la Constitución, también comienza por, ¿no es cierto?, por la persona. Si nosotros ingresamos al derecho civil, también comienza con el libro de personas. Y entonces, tiene un orden, no es porque simplemente se le haya ocurrido a alguien, hay un orden de protección. Para nosotros es la vida, ¿no es cierto?, un derecho de primera generación. Por lo tanto, nosotros protegemos la vida, ¿ya? Y entonces, en esa medida, las penas en algunos tipos penales es mayor y en algunos tipos penales es menor. Si nosotros vamos al homicidio simple nomás, es menor que, ¿no es cierto?, la pena establecida para el homicidio calificado. Es diferente también al feminicidio o de repente al robo agravado con muerte o a la violación sexual de menor de 14 años. Va a depender, ¿no es cierto?, del bien jurídico protegido, la imposición de las penas. O sea, la proporcionalidad de la pena puede ser mayor o puede ser menor, ¿no es cierto? Porque en un delito culposo es menor la pena a un delito doloso que donde hubo conocimiento, hubo voluntad o hubo intención. Por eso se habla del principio de la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de las penas. ¿Ya? Las penas no se aplican de manera uniforme para todos, sino varía, dependiendo qué bien jurídico he afectado. ¿Ya? Ahora, en el derecho penal está prohibido la analogía, no se puede aplicar la analogía. Pero hay una excepción, o sea, la doctrina dice, siempre en cuando sea esto pues en favor, ¿no es cierto?, del reo. Ustedes saben ello. Claro, siempre en favor del reo, la doctrina, pero en el derecho penal no está permitido la analogía. Y ya hace rato hablábamos el otro principio, el principio de última ratio. No podemos aplicar en primer momento el derecho penal, sino hay que buscar otros medios de control social para poder, digamos, que estos intervengan y puedan, en todo caso, solucionar un conflicto social. Cuando los demás fracasan, las demás instituciones fracasan, recién que intervenga el derecho penal. Por eso se dice el principio de última ratio o última razón. Y el otro principio es el principio de la humanidad de las penas. O sea, las penas deben estar orientadas a un fin, ¿no es cierto?, de eminentemente resocializador. Claro, eso es discutible, seguramente les han dicho, por ejemplo,
¿Cómo voy a resocializar cuando nosotros en nuestro sistema tenemos la pena de muerte? La Constitución se aplica, ustedes saben, ¿no es cierto?, excepcionalmente por traición en estado de guerra, se aplica la pena de muerte, para casos de terrorismo, ¿no es cierto?, se aplica la pena de muerte. Vean ustedes, ¿cómo voy a resocializar a una persona que ya ha muerto? ¿O cómo ya voy a resocializar a una persona que está condenada a cadena perpetua? Si bien es cierto, puede ser en materia de revisión, la cadena perpetua, pero obviamente eso está sujeto, ¿no es cierto?, a una, como su nombre mismo dice, a una revisión. Pero eso es muerte en vida. Entonces, ¿para qué? ¿O cómo voy a resocializar a alguien cuando yo tengo penas de 30, 35, cuando no tienen ni siquiera ningún tipo de beneficios penitenciarios que les permitan salir antes del penal en los casos de violación sexual de menor de 14 años? Si una persona, por ejemplo, tiene 50, 60, como tengo de repente un caso cuando dice tengo 60, 72 años y recién está cumpliendo 5 años y está todavía ya con cáncer, entonces el tema sabe que simplemente lo que único que va a hacer es morir en el penal. Entonces, ¿cómo puedo resocializar? Entonces, ahí también tiene que aplicarse el principio de la humanidad de las penas, ¿no? Pero eso pues no se ve, simplemente se ve una situación mediática, ¿no? A veces, para, como dice la sociedad reclama y hay que ponerle penas altas, hay que sancionar drásticamente, pero estamos pensando pues mal, ¿no? Mal. ¿Por qué? Porque alguien decía, ¿no? Al menos en Europa, el trabajo es de que, bueno, exista menos cárceles, pues. La cárcel no es un centro de resocialización, rehabilitación, no. Es un centro de adoctrinamiento para que puedan cometer más delitos mayores. Como alguien decía, uno entra con un grado y sale con más grado, ¿no? O en todo caso, pues con esto de la pandemia muchos han fallecido. La situación está en crisis de los establecimientos penitenciarios en nuestro país. Y entonces si nosotros no aplicamos el principio de la humanidad de las penas, no aplicamos el principio de la proporcionalidad de las penas, entonces, ¿cómo es que, no es cierto, vamos a pretender de alguna manera que la persona que ha cometido un delito tenga la oportunidad de, ¿no?, de, de resocializarse, ¿no es cierto?, más adelante? Entonces es discutible, ¿no? Es discutible. Ya eso les digo, porque de aquí ustedes creo que van a hacer trabajos de investigación como se dice, graduarse, ¿no? Ya a ustedes les alcance. Entonces tienen que estar ya, tomar atención y ahí he resultado infinidad de temas para que ustedes puedan trabajar. Entonces, ya, mira, hemos hablado del derecho penal, de los principios, ahora vamos a hablar de la teoría del delito. Fácil, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la teoría del delito? El delito es la conducta humana, ¿no es cierto? Hemos dicho que solo los humanos pueden cometer delito. Conducta humana reflejada, ¿no es cierto?, en una acción o una omisión. ¿Se recuerdan cuando yo les dije que den lectura al artículo 11 del Código Penal? Ahí está el concepto de delito, ¿no es cierto? Concepto de delito. Y entonces el delito es una conducta humana, ¿ya? Las personas jurídicas no pueden cometer delito, solo los humanos. Entonces eso puede ser por acción, por un hacer, o puede ser por una omisión, o por un dejar de hacer, ¿ya? Eso es, digamos, el delito. Ahora, tiene que ser típica, como hace rato has dicho, ¿no? Tiene que ser antijurídica, tiene que ser culpable o responsable, ¿no es cierto? O sea, cuya comisión, dice, ¿no?, traerá como consecuencia la aplicación de una sanción. Eso decíamos reflejada en una pena o una medida de seguridad. O sea, conducta humana reflejada, ¿no es cierto?, en una acción, en una omisión, son delitos de acción o delitos de omisión,
Se puede matar, por ejemplo, a una persona por acción o se puede matar por omisión, por un dejar de hacer. Por ejemplo, yo puedo agarrar mi arma y, ¿no es cierto?, y dispararlo de manera directa por una acción, ¿no es cierto? Pero por una omisión, por ejemplo, puedo yo ser salvavidas y dejar que una persona, obviamente, que se está ahogando y veo que de repente por ahí se ha metido en mi relación de pareja y permito que se muera. O de repente yo soy enfermero y estoy cansado de atender a un enfermo y lo saco de repente a orillas del lago. O en todo caso no le doy su medicamento, ¿no es cierto? Lo mato por omisión. Veremos en su momento los delitos de homicidio por omisión, pero entonces la conducta es por acción y por omisión, por un hacer y por un no hacer, ¿no es cierto? Ahora, la tipicidad, ya siempre la tipicidad tiene que ver, o sea, con la operación, o sea, mediante la cual un hecho que se ha producido, vuelvo a repetir, un hecho que se ha producido en la realidad es adecuado o es encuadrado dentro del supuesto de hecho que describe la ley. Todo lo que tenemos en el Código Penal como norma son supuestos de hecho, ¿correcto? Son supuestos de hecho. Tiene que producirse un hecho, entonces lo encajo. Y entonces diré si estoy ante un homicidio simple, ¿no? Ahora, hay una estricta vinculación, ¿no es cierto?, a la tipicidad, o sea, prácticamente con este principio. Nullam crimen sine ley. ¿Se recuerdan? Nullam crimen sine ley. No hay crimen sin ley. Previamente tiene que estar establecido por el legislador en la ley penal común. No hay crimen sin ley, ¿no es cierto? Entonces, recién la tipicidad, pues obviamente entra acá lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar, ¿no? Un aspecto objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué comprende el aspecto objetivo? Sujeto, ¿no es cierto? O sujetos. Comprende el bien jurídico protegido, la acción típica, la relación de causalidad, la imputación objetiva, los elementos descriptivos, los elementos normativos y un aspecto subjetivo que es dolo o culpa, ¿no es cierto? El elemento subjetivo, dolo o culpa. En resumen, elemento objetivo, elemento subjetivo. Elemento objetivo, elemento subjetivo. ¿No es cierto? O sea, en el elemento objetivo voy a ver a los sujetos activos, sujeto pasivo, ¿no es cierto? El bien jurídico protegido que se afecta a la acción típica, la relación de causalidad, causa-efecto de la imputación objetiva, ¿no es cierto? Elementos descriptivos y normativos y el otro elemento subjetivo que tiene que ver con el dolo o culpa. Objetivo, subjetivo. Subjetivo, dolo o culpa. ¿Es doloso o es culposo? ¿Ya? El mundo exterior, el mundo interior, ¿no? O sea, tenemos que ver eso. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es el tipo penal? Ya hemos dicho que la tipicidad es la adecuación, ¿no es cierto? La tipificación es la adecuación. Entonces yo tengo que subsumir, yo tengo que encuadrar un hecho que se produce en la realidad a un tipo penal. Pero ¿qué es el tipo penal? Pues, ¿qué es el tipo penal? Entonces el tipo penal viene a ser que la descripción, ¿no es cierto? La descripción de la conducta prohibida establecida en el supuesto de hecho de una norma. ¿No es cierto? La descripción, ¿no es cierto? Siempre agarro mi código porque para mostrárselo. La descripción de la conducta prohibida, ¿no es cierto? Establecida en supuesto de hecho de una norma. La descripción. Justamente el que mata a otro, ¿no es cierto? Y entonces, un supuesto de hechos que tengo yo, supuestos de hecho, acá son supuestos de hecho. Un hecho de la realidad a un supuesto de hecho, ¿no? Yo voy a encajar, voy a encuadrar tipificación. Tipo penal, lo que tenemos aquí. Ya, ¿no? Las normas establecidas en el Código Penal.
Entonces, por eso se dice que la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal. Tipicidad. A ver, realicen la tipicidad, yo les digo, ¿no es cierto? Es la adecuación de la conducta al tipo penal, ¿ya? De la conducta al tipo penal. ¿Qué conducta? Juan agarró su arma, ¿no es cierto? Apretó el gatillo y disparó. Consecuentemente, ¿no es cierto?, le ha quitado la vida a una persona, ¿no? Le ha disparado en el abdomen, en el corazón, a quemarropa, ¿no es cierto?, consecuentemente ha muerto, ¿no? Tipicidad, adecuación, tipicidad, adecuación, tipicidad, adecuación. ¿Adecuación a qué? A un tipo penal, ¿no es cierto? Entonces el tipo penal es un instrumento, pues, legal. ¿Qué es entonces el tipo penal? Es un instrumento legal y de naturaleza descriptiva que tiene por función la individualización, ¿no es cierto?, de las conductas humanas penalmente relevantes. Tipo penal es un instrumento legal y de naturaleza descriptiva, ¿no es cierto?, que tiene por función la individualización de conductas humanas penalmente relevantes. La descripción, acá se describe la conducta. Por eso se dice el descriptivo y normativo, más bien no. Lo normativo, ¿qué me está diciendo? Que cualquiera de nosotros podemos llegar a comprender de qué cosa es quitarle la vida a una persona. Eso es lo que el derecho penal está pidiendo. No te pido un conocimiento científico, qué cosa es quitar la vida a una persona. Cualquiera de nosotros podemos entender y comprender, si tenemos conocimiento, conciencia, decir qué cosa es quitar la vida. O alguien de ustedes puede no saber, o en todo caso en su domicilio no saber. Todos podemos entender siempre y cuando que obviamente tengamos conciencia, ¿no es cierto? Si no, sería pues inimputable. Entonces no te exige un conocimiento científico, digamos, de qué cosa es quitar la vida. Por eso se dice normativo. O sea, algo que sentido común, ¿no es cierto? De que una persona pueda comprender de que sustraer algo ajeno o tener una relación contra su voluntad, lo vamos a comprender, cualquier persona lo va a comprender. Eso es lo que no más reclama. Claro que para la graduación de la pena será mayor a uno que está estudiando derecho, que para uno que, por ejemplo, de repente no tiene ni siquiera primaria, ¿no? La graduación de la pena. Ahí ya tiene que ver la determinación de la pena, nada más. Pero ambos van a ser castigados, ¿no? Entonces vamos a ver la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. En la tipicidad objetiva, bien jurídico protegido, acción típica, sujetos, relación de causalidad, imputación objetiva, elementos descriptivos y normativos. Tipicidad objetiva. Toma nota. Ya ustedes deben recordar lo que obviamente se hizo en parte general. Bien jurídico protegido, acción típica, sujetos, relación de causalidad, imputación objetiva, elementos normativos, elementos descriptivos, ¿no es cierto? Tipicidad objetiva. Y la tipicidad subjetiva, si es doloso o es culposo. La tipicidad subjetiva, si es doloso o es culposo. Elemento objetivo, elemento subjetivo. Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, bueno, utiliza pues la doctrina diferente denominación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el bien jurídico protegido? ¿Qué es el bien jurídico protegido? El bien jurídico es el interés jurídicamente protegido, ¿no es cierto? Es decir, o sea, es objeto de protección del derecho penal. Es de protección, por ejemplo, la vida de la persona. Ese bien jurídico protegido está siendo protegido por el derecho penal. Y obviamente está diciendo, si esta persona van a quitarle la vida, entonces el sujeto que ha atentado contra la vida de esta persona será objeto pues de una sanción penal, ¿correcto? Entonces, ¿pero qué es el bien jurídico protegido? Para poder, digamos, tener en claro para nuestro desarrollo, digamos, les decía una metodología. Por ejemplo, la vida como tal, ¿no? En el homicidio. Es un bien jurídico protegido. La vida se protege, el patrimonio se protege, la libertad se protege, ¿no es cierto? Entonces, ese es un ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es bien jurídico protegido?
lo que le interesa al derecho penal, ¿no es cierto? Por eso están por títulos acá, ¿no es cierto? Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra la familia, delitos contra el patrimonio, delitos contra el honor, delitos, ¿no es cierto?, contra la fe pública, y bueno, y más, ¿no? Ese es el bien jurídico, ¿ya? Es el interés, o sea, jurídicamente protegido. O sea, es decir, el objeto de protección del derecho penal. El derecho penal protege la vida humana, ¿ya? Protege también el matrimonio, porque hay delitos contra la familia, ¿no? Ahora, hay una clasificación de delitos, ¿ya? Hay una clasificación de delitos en función básicamente al bien jurídico. Delitos de lesión, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son? Destruyen o menoscaban un bien jurídico protegido. Por ejemplo, el homicidio. Es un delito de lesión, ¿no? Es un delito de lesión. Prácticamente todos los delitos comunes vamos a determinar en su mayoría que son delitos de lesión, ¿ya? Destruyen, pues, o menoscaban un bien jurídico protegido. Ahora, delitos de peligro. Pero los delitos de peligro, o sea, me dice que la conducta del sujeto pone en peligro, ¿no?, el bien jurídico protegido. Solamente pone en peligro. No necesita, obviamente, un resultado, solo poner en peligro, que esté conduciendo en estado de ebriedad, que esté infringiendo las reglas de tránsito, ¿no es cierto? Ya está poniendo en peligro. No necesita que mate, no necesita, ¿no es cierto?, que atropelle, que dañe otra propiedad, ¿no es cierto? No, el solo hecho de estar conduciendo se dice delito de peligro, porque ahí no necesita que haya lesionado, sino simplemente representa su conducta, en este caso, ¿no?, un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces, por eso se dice hay delitos de peligro, hay delitos de lesión. Los delitos de lesión, obviamente, destruyen o menoscaban un bien, y destruyen el patrimonio, la libertad, el homicidio, ¿no? Menoscaban, ¿ya? Ahora, dentro de los delitos de peligro hay pues delitos de peligro concreto, peligro abstracto, hay por ejemplo en función al número de bienes jurídicos protegidos, delitos simples, delitos complejos. Bueno, es amplísimo y yo sugeriría que en la medida que vayamos ya avanzando con la parte de nuestro curso que es la parte especial de delitos comunes. Entonces vamos a ir ampliando esto de los delitos de peligro concreto, peligro abstracto, vamos a ver los delitos simples, delitos complejos. ¿Por qué? Porque de esa manera también no les voy a, como se dice, cansar con la parte general, y más que se trata de hacer un extracto, ¿no? Porque en realidad, en parte general, pues se lleva en 2 semestres en las universidades, ¿no? Y tienen que, imagínate, leerlo bastante para entender. Estoy tratando de ser más comprensible, ¿no? Con ustedes y la metodología vamos a llegar. Estoy seguro que sí se va a llegar a comprender, porque ese es el objetivo para el cual yo me he trazado, ¿ya? Los voy a dejar porque ya vamos a, uno, cansarnos y dos, ya estamos en la hora también. Ujú. Eh, con ustedes habíamos quedado en que iban a formar grupos, delegado, delegada. Sí, doctor. Justo habíamos quedado que hoy día íbamos a hablar de eso. Ya pues, entonces, ustedes únanse, formen su grupo, no sé cómo lo están haciendo, y distribuyanse una cantidad de grupos y ya me dices en la siguiente clase cuántos son. Ya yo voy, creo que en la siguiente, vamos a entrar ya con el homicidio, ya para un poco combinar y que se entienda y ahí la parte general, ¿ya? No se preocupen. No es que yo les niegue a no darles el repaso. El repaso los voy a conjuntamente con el homicidio simple o los homicidios que vamos a desarrollar, ¿ya? Porque ahí está la estructura, ahí está la estructura. Vean ustedes, bien jurídico protegido, tipo penal,
Elemento objetivo, sujeto activo, sujeto pasivo, comportamiento. Tipicidad subjetiva, si es dolosa, si es culposa. Grado de desarrollo del delito. Si hay tentativa, no hay tentativa, al final la pena. Así vamos a estructurar. Algo sencillo, pero eso ya ustedes seguramente más adelante lo seguirán estudiando mucho mejor y les va a encantar. No es complicado, no nos han complicado nosotros, profesores. Si eso pretendemos corregir en alguna medida, siempre trato de corregir para que por lo menos tengamos, no por las clases sobre derecho penal para nosotros. ¿Ya? Los dejo entonces, salvo que hubiera alguna pregunta. También ya la garganta no da, todo el día hemos tenido bien. Hace rato tengo que mandar, hasta he mandado unos archivos equivocados. En los libros, me dice Oliver. Ya les había dicho en la anterior clase de que lo que pueden utilizar un texto básicamente muy didáctico del profesor Ramiro Salinas Sicha, ya que tiene también edición actualizada. O, bueno, no está actualizado el profesor Salvo, pero Tomás Aladino, ¿no? Pero Ramiro Salinas Sicha tiene en edición económica, ha sacado 2 tomos, en edición económica, no es tapadura, ¿no? Ya, no sé si habrá llegado pues a Puno, ¿no? Yo lo vi en Lima. Entonces, en edición económica sale barato, económico. Después, mm, bueno, el del profesor pues, Peña Cabrera Alonso son varios tomos, ¿no? Bueno, y ya eso ya, si es que en la biblioteca existe de la universidad, yo creo que ahí sí tiene, pueden utilizar también. Otro recomendable en la parte general, siempre tengan al profesor Felipe Villavicencio, ¿ya? O a Hurtado Cos, pero más a Felipe Villavicencio, que es también bastante didáctico y comprensible. Eso sí, siempre hay que tenerlo como biblioteca de cabecera, porque nuestro código siempre tiene que estar al lado de nosotros. Sin ella a veces ya te pierdes, que tiene que ser tu código, no presta otro. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? El sílabus les decía, ¿no es cierto? El sílabus ya lo vi, ya debe estar ya, pueden tener acceso ustedes en el Virtual Class. Como les dije que es la sede central, es la que en todo caso ya está tratando de ordenar. Y bueno, tenemos que obedecer a lo que dice el profesor de la sede central, ¿no? Que es el profesor José Domingo Choquehuanca. Y ahí con su nombre está allí, ¿no? Porque si yo lo introduzco, cambiamos y entonces como que se ofende. Entonces, el hecho es seguir, ¿no? Ahí. No, el sílabus es pues el parámetro sobre el cual nos vamos a guiar, ¿no? No, eso no, solo acá ya y ya cambia en la forma, en el método en que cada docente aplica. Pero los temas son lo mismo. O sea, en otras palabras, es la sede central de término. Y he visto que está en el, ¿cómo se dice? En el Virtual Class, ¿ya? Salvo, bueno, ya al comienzo dijimos algunos aspectos que no están ahí de repente en el sistema de evaluación, en la autonomía eso sí existe, la autonomía de cátedra. Yo decido al final en esos temas. Lo otro son reglas nomás que generales, ¿no? Que hay que seguir, pero eso no me vincula de manera obligatoria el sistema de evaluación, la forma de enseñar, todo ello. Entonces, eso nomás. Pero lo demás son los temas que se van a desarrollar. Son delitos desde contra la vida, el cuerpo y la salud hasta delitos contra la libertad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, conforme a los ¿grupos de cuánto, doctor, más o menos? Mm, hazlo por cada tipo penal, desde delitos, desde el 2000. A ver, tratemos de cubrir para todos desde el 106 al 208, ¿ya? De manera proporcional puedes distribuirlos, cuántos grupos puedas alcanzar, divídelo, ¿ya? 106 al 208, ¿verdad? A pesar que, bueno, el sílabus dice
solamente hasta delitos contra la libertad, pero como el número de alumnos de ustedes, entonces avancemos hasta ahí. ¿Ya? Ya, doctor. Máximo, me pregunta Frank, podría ser 6, 7, 8. No se puse en la cantidad de ustedes. No, eso solamente sabe su delegada con ustedes. Ya no tengo inconveniente, pero no creo que haga grupos muy reducidos porque si no, no faltarían temas. Ya, claro, va a haber al final el trabajo individual, ¿ah? Eso va a ser individual, ustedes tienen que hacerlo de manera individual, todos los artículos que vayamos avanzando, eso es diferente al grupal. El grupal ya es de discusión con casos ya prácticos o con expedientes, vamos a trabajar. ¿Ya? Solo quiero el número de grupos. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, los dejo que tengan buenas noches, siempre pidiendo las disculpas. El tema es, a veces al inicio, como que se me ha un poco, como se dice, cansado la computadora y se me puso un poco rebelde para poder estar con ustedes a la hora. Si no hay más que preguntar, los dejo. Hasta luego, doctor. Como dice Frank, hasta luego, Frank. Nos vemos. Cuídense. Ya, no me